Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy iniciamos una nueva serie, Prosperando a la manera de Dios. Es el título de esta nueva serie y compartiremos el primer tema de esta serie, Creciendo poco a poco. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy nuevamente el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. También está con nosotros Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl. Hola, Oscar, buenos días para nuestro pastor Ángelo Becerra y muy buenos días para usted, querido oyente que nos acompaña en esta mañana. Le recordamos que si de pronto se quiere escuchar nuevamente nuestros programas o si se ha perdido alguno de ellos y de paso pues lo quiere recomendar a otras personas, lo puede hacer ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar, de su oficina, en cualquier horario. También los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y puedan recibir las novedades que subimos a la red. Pastor Ángelo, en esta oportunidad, el título de esta serie, Prosperando a la manera de Dios, pues la pregunta que surge acá es ¿qué razón lo ha motivado para traer esta serie que tiene que ver con la prosperidad, pero a la manera de Dios? Oscar, porque creemos en un Dios que prospera, solo que no lo hace como lo cree o lo esperaría la mayoría de las personas. Nosotros en Comunidad Vida con Propósito creemos en una prosperidad bíblica, no en una prosperidad mágica. Y tanto yo como mi esposa somos un reflejo de lo que es un Dios que prospera. Y permítame, hablo primero de mi esposa. De ella podría decir que cuando su papá era un borracho, don Aurelio, que ustedes lo conocen, pues no tenían prácticamente nada. Y pasaba muchísimas necesidades como familia. Pero cuando su padre se convirtió al Señor Jesucristo y dejó el pecado junto con la borrachera, pues ellos pudieron ver cómo poco a poco el Señor los fue prosperando. Y bueno, claro, el padre de mi esposa no es rico, ¿no? Pero sí ha visto a un Dios que prospera. No tenía ni una cicla, gracias al Señor, pues hoy tiene un carro, tiene una motocicleta, Dios lo ha bendecido. De igual manera, yo he contemplado de manera personal la prosperidad de Dios en mi vida, no solo en el aspecto económico, sino en todas las áreas de mi vida. Yo recuerdo que cuando era niño viví en los ranchos en el barrio Transición, al norte de Bucaramanga. El rancho mío era el 526, nunca olvidaré ese número. No teníamos servicios públicos, excepto el de energía eléctrica. Teníamos que caminar para poder conseguir el agua, cargarla en cántaros. Pero como Dios es bueno, como Él es generoso y Él bendice, puedo decir que ha bendecido mi vida, y aunque no vivo en estrato 6, ni 5, ni 4, ni siquiera 3, sí puedo decir que he visto la prosperidad de Dios en mi vida. Pastor, formas de prosperar hay muchas en la vida. Digamos, está el camino de la deshonestidad, está la vía de trabajar sin descansar, está la vía del estudio como medio de mejorar las oportunidades laborales y así crecer en la calidad de vida. Pero lo que usted nos quiere compartir es prosperar a la manera de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿por qué prosperar a la manera de Dios? Porque, estimado oyente, si su prosperidad no se basa en los eternos principios de la palabra de Dios, sí es imposible hablar de prosperidad. Pero realmente no podríamos nosotros decir que esa prosperidad honra al Señor y lo llevará a usted al infierno. Así que, mi estimado,
Es importante que hablemos de la prosperidad, pero esa enseñanza debe salir del pensamiento de Dios y no del pensamiento nuestro. En lo personal, a nosotros como ministerio no nos gusta enseñar mucho sobre el tema, pues por todos los malos testimonios que vemos de predicadores y quizás de iglesias, pero cuando al ver que la ignorancia con respecto al tema lleva a las personas a creer todas las mentiras que les venden, nos vemos en la obligación de abrir la Biblia y decir, vea, esto es lo que dice la Biblia con respecto a la prosperidad. Pastor, por lo general cuando se habla de prosperidad, las personas tienen sus sospechas. ¿Qué les puede decir a los oyentes para que puedan estar tranquilos con este tema? Bueno, para la tranquilidad de usted oyente, permítame decirle que en esta emisión no vamos a hablar de pactos, de siembras, de promesas financieras que tanto daño han hecho a la iglesia del Señor en nuestros días. En lugar de ello, pues vamos a hablar de cómo define Dios la prosperidad y cómo Él prospera a quienes humildemente se someten a los principios pues que Él ha establecido. Bueno, pastor, ¿qué sería lo primero que nos puede decir con respecto a la prosperidad bíblica? Lo primero, Raúl, que tengo para decirles a nuestros oyentes bíblicamente de la prosperidad es que Dios no nos lleva a un crecimiento desmedido económico, ni en ninguna otra área de nuestra vida de manera súbita, de repente, ¿no? Dios es un Dios que obra a través de procesos. Esto no quiere decir que Él no pueda hacerlo todo en un solo instante, sino que por lo general Dios obra paso a paso. Por ejemplo, en la creación, Él no creó todo con una sola orden, sino con varias. Ordenó y fue hecha la luz, volvió a ordenar y separó las aguas, nuevamente dio una orden y apareció la hierba, y así sucesivamente, de modo que poco a poco todo en la creación fue tomando su lugar. Igual pasa cuando Dios decide dar vida a una persona. Él empieza desde la forma más microscópica de vida y poco a poco la va formando en el vientre de una mujer. O cuando llama a un hombre al nuevo nacimiento, esa persona poco a poco se va acercando, se convierte en lo que el Señor quiere para ella, pero eso sucede poco a poco. Y podemos decir que este principio de poco a poco también se opera o se aplica en el área económica. Pues el área económica, Oscar, no se escapa de esta ley espiritual. No es con una oración mágica, milagrosa, producto de un pacto, de una siembra que usted, estimado oyente, o cualquier otra persona va a crecer financieramente. No, así no es. Es poco a poco, es paso a paso. Es tomando en serio los principios bíblicos y viviéndolos día a día. Por lo tanto, si usted quiere prosperar a la manera de Dios y hacerlo poco a poco, le invito para que a través de la Biblia veamos el proceso de Dios para la prosperidad. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿cuál es el primer principio que debe tener en cuenta aquella persona que quiere prosperar a la manera de Dios? El primer principio es entender la prosperidad bíblica. Dice Lucas 16, 13 al 14. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Voy a definir el término prosperidad. Prosperidad, según el diccionario Larousse, lo define así: bienestar material, mejorar la situación económica, curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende. Esta es la definición del diccionario Larousse. Y la leo porque una cosa es la prosperidad según nuestros pensamientos y otra cosa es la prosperidad según el pensamiento de Dios. Debemos nosotros estar seguros que lo que nosotros pensamos y que nos ha enseñado el mundo con respecto a la prosperidad no es la prosperidad bíblica. El gran problema de la iglesia moderna es asumir que a lo que ella llama prosperidad es lo mismo a lo que Dios llama prosperidad. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea creía que era próspera, que lo tenía todo, que no necesitaba nada. Pero ¿qué le dijo el Señor? En Apocalipsis 3:17 lo encontramos. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú.
Así que a lo que nosotros llamamos prosperidad no es a lo que el Señor llama prosperidad. Lo mismo pasa con la pobreza. Mire lo que le sucedió a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:9 dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Dios diciéndole eso a la iglesia de Esmirna. Jesús dijo que la pobreza o la riqueza están definidas por la relación que tengamos con Dios. Está en Lucas 12:21, dice así: así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Bueno, también estamos ahora a través de Facebook Live, el Facebook de Radio Primavera. Nos puede ver usted también en vivo aquí desde la cabina de la emisión de Radio Primavera y de luego de Vidas con Propósito. Hoy estamos con el tema Creciendo Poco a Poco, y una nueva serie que se ha titulado Prosperando a la manera de Dios. Pastor Ángelo, ¿por qué es importante hablar en contra del error en cuanto al tema de la prosperidad? Y desde luego también otros temas que tienen que ver con la Biblia y que nos pueden también apartar o ser aparentemente bíblicos. Bueno, yo me he dado la tarea no solo de predicar la verdad, sino de combatir el error, y para eso pues es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque hay errores que parecen verdades. De hecho, algo engañoso no es algo que se muestra totalmente contrario a lo verdadero, sino más bien algo que tiene mucho parecido con la realidad o con la verdad. John Piper define en 3 clases o 3 tipos la enseñanza de la doctrina de la prosperidad, y a mí me pareció súper interesante y por eso quise traerlo. ¿Qué dice John Piper? John Piper dice que hay un segmento de los de la enseñanza o de los de la teología de la prosperidad, y los reparte como en 3 grupos. Los primeros él los llama los radicales, y afirma Piper que ellos dirán: Dios quiere que seas rico y deberías tener comunión con Él para seguir las riquezas. Y la justificación que dan es: no puedes conseguir mucho sin dinero, así que ve por Él. Los de término medio, el segundo segmento son los de término medio, y según Piper ellos dicen: ustedes son hijos del reino y ellos no usan ropas andrajosas, sino que se visten como el rey. Y viven en las mejores casas. Sí, claro, tienen lo mejor de lo mejor. Y el tercer segmento son los de término suave. Son los más cuidadosos en decir esas cosas horribles sobre el bienestar, pero minimizan el pecado, minimizan el sufrimiento y solo hablan de lo bien que te irá si sigues a Cristo. Estas son palabras de Piper que me parece es un excelente análisis con respecto a la doctrina o la falsa teología de la prosperidad. Pastor, ¿usted cree que la iglesia de hoy está en cuál de los términos que plantea John Piper? Bueno, yo creo que hay de todo, pero quizás la que más predomina es la de término medio y suave. De hecho, el evangelio de la prosperidad ha venido perdiendo muchísima fuerza porque la gente ya no es boba, ¿no? O sea, la gente se da cuenta. Algunos que fueron defraudados por falsos predicadores han visto los excesos de ellos, cómo viven, cómo visten, qué vehículos utilizan y demás. Entonces ellos se han cerciorado, aunque un poco tarde, del gran error de querer comprar el favor de Dios, con dinero desde luego. Han comprobado en carne propia aquella frase que Paul Washer dijo hace tiempo ya: hay un gran problema cuando el predicador habla de prosperidad y solo él prospera. Que es lo frase, más común, ¿no? Pastor, entonces podemos decir que los predicadores de la prosperidad están equivocados. Bueno, alguien tiene que estar equivocado, y yo soy de los que cree que Jesús nunca se equivoca y que la palabra de Dios no se equivoca. Mientras que Jesús dijo: es difícil que un rico entre en el reino de Dios, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas, la vida no depende de la abundancia de los bienes. Y también Pablo dijo que quienes quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos y sufren muchísimos sinsabores. Los predicadores de la prosperidad vienen y nos dicen más o menos lo siguiente: Dios quiere que seas rico, es la voluntad del Señor que tengas cada vez más, lucha y conquista tu tierra prometida, sueña, visiona y declara que vienen las riquezas y ellas vendrán. Seguir a Jesús es el camino de la prosperidad, la señal de que estás bien con Dios es que tengas riquezas y muchas cosas más. Vemos entonces claramente que hay 2 mensajes bien pero bien diferentes, opuestos totalmente: el de Jesús y los apóstoles frente al de los predicadores modernos,
La pregunta es, ¿quién tendrá la razón? Yo me inclino por Jesús y los apóstoles de la Biblia, ¿no? Pastor, ¿cómo hacen los predicadores de la prosperidad para poder engañar a quienes le prestan sus oídos? Los predicadores de la prosperidad usan versículos aislados, o sea, los sacan de contexto de las escrituras para defender su postura supuestamente bíblica. Claro, leen un versículo, pero lo sacan de contexto. Vamos a mirar algunos solamente para analizarlos. Deuteronomio 8:18 dice así: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Vea, ese versículo le encanta a la gente, ver al Señor como una máquina de producir dinero. Pero este versículo, lejos de ser una promesa, fue una advertencia a Israel para que la riqueza no lo volviera presuntuoso e independiente de Dios. Pero ¿qué le pasó a Israel? Pues más adelante Dios, por medio del profeta Ezequiel y Oseas, lo diría. Se lo voy a leer. Ezequiel 7:19. La plata la arrojarán a las calles y el oro lo verán como basura. En el día de la ira del Señor ni su oro ni su plata podrán salvarlos, ni les servirán para saciar su hambre y llenarse el estómago, porque el oro fue el causante de su caída. Y eso sucedió cuando Judá fue exiliado. Oseas 10:1 dice: Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo, pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares se construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Vea cómo la prosperidad desvió totalmente a Israel. ¿Qué otros pasajes usan estos predicadores de la prosperidad para, digamos, engañar a las personas? Bueno, esta es otra cita muy conocida, está en Job 22:25. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Ay, ese versículo, cómo gusta, ¿no? Y tendrás plata en abundancia. Y aquí obviamente la plata no es dinero, sino el metal, ¿no? Bueno, en mi casa sí hay plata en abundancia. Por su apellido, desde luego. Los predicadores de la prosperidad pues hacen énfasis en el tendrás plata en abundancia. Lo que no dicen es que estas palabras le fueron dichas a Job, y él para nada deseaba tener esa plata. Además, quien las dijo, Elifaz, usa sus palabras para acusar de maldad a Job, cosa que no era cierta. Y permítame comparto otra cita que es una de las archiconocidas, archimencionadas por los predicadores de la prosperidad. Salmo 2:8 en versión Reina Valera dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es quizás el versículo pues más clásico de la corriente de la teología de la prosperidad y se ha convertido en su caballito de guerra para defender pues su falsa teología. Cuando les he preguntado a mis estudiantes de exégesis en el seminario bíblico qué interpretan del texto, he escuchado más o menos cosas como estas. Me han dicho que el texto dice: el Señor nos dice que le pidamos. También me han dicho que si le pedimos al Señor, Él nos dará las naciones, que si le pedimos poseeremos los confines de la tierra, que si nos atrevemos a pedirle a Dios, Él nos concederá todo lo que le pidamos. Eso es lo que yo he escuchado en clase de exégesis. Ah, interesante. Pastor, casi siempre hemos escuchado que eso que usted acaba de decir es lo que significa el texto. ¿No significa eso? ¿No es correcta esa interpretación? Pero para nada, Raúl. Nada está más lejos de la realidad. Si nosotros miramos todo el Salmo, tendremos que llegar a la obvia conclusión que este es un Salmo mesiánico que tendrá cumplimiento en el milenio. Mesiánico, o sea, del Mesías, para el Mesías. Y lo que dice el versículo, o sea, una correcta interpretación, lo que dice este texto es lo siguiente: el Señor, el Padre, le dice a Jesús que le pida. El Señor le dará las naciones a Jesús. Jesús poseerá los confines de la tierra. Dios le ha concedido todo a Jesús. Eso es lo que dice este versículo del Salmo 2:8. No es para usted, estimado oyente, no es para mí, es para Jesús, que es el Mesías. Bueno, muy bien, Pastor Ángelo. Entonces ya hasta este momento, estarán preguntando a nuestros oyentes. Entonces, ¿qué es la prosperidad bíblica? Bueno, vamos a verlo rápidamente. La prosperidad bíblica significa gozar de la presencia de Dios, estando en el lugar que Él quiere que uno esté, con la persona que Él quiere que uno esté, haciendo con alegría, con contentamiento lo que Él desea para el cumplimiento de su propósito eterno. Y el mejor ejemplo de esta definición es la vida de José. Vea lo que dice Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio,
Vamos a hacerle exégesis rápidamente a este versículo. ¿Por qué José fue próspero, Oscar? Porque Dios estaba con él. Muy bien. ¿Qué calificativo le da este versículo a José? Habla que es próspero. Lo llama varón próspero. Muy bien. ¿Dónde estaba José? En la casa de su amo el egipcio. Tremendo, ¿cierto? Hemos dicho lo que dice el texto. A la pregunta entonces, estimado oyente, ¿le gustaría que el Señor estuviera con usted? Yo sé que la respuesta de todo cristiano va a ser sí. Amén. Le hago la segunda pregunta. ¿A usted le gustaría recibir el calificativo de próspero como lo recibió José? También un amén. Amén, ¿cierto? Qué chévere, recibo esa palabra. Nuevamente la respuesta va a ser sí. Pero a la tercera pregunta, ¿qué contestaría usted? ¿Le gustaría ser esclavo? Porque eso es lo que era José. Él estaba en la casa de su amo, el egipcio. Él era un esclavo. Vea, lo que dice Génesis 39, 23 también de José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y estaba en la cárcel. Y está en la cárcel. Entonces vamos a hacerle exégesis también a este versículo. ¿Por qué el jefe de la cárcel no necesitaba atender las cosas que estaban al cuidado de José, Oscar? Porque dice que Jehová estaba con José. Muy bien. ¿Qué implicación tenía el que Jehová estuviera con José? Que José todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Bueno, entonces le pregunto, ¿le gustaría que Dios estuviera con usted, Oscar? Amén, claro que sí. ¿Le gustaría que todo lo que usted hiciera, Dios lo prosperara? Desde luego que sí. Y esta pregunta, ¿le gustaría estar en la cárcel acusado injustamente? Creo que muy poco. Nuevamente, y aquí se ve claramente que Dios estaba prosperando a José, pero él estaba esclavo. Entonces Dios llama a un esclavo, pero también a un prisionero lo llama próspero. Y no significa que no sea próspero. Sí, él es próspero porque Dios está con él, está cumpliendo el propósito de Dios. Dios lo ayuda a pesar de que esté en estas condiciones. Así que cuando uno empieza a ver esto desde la Biblia, comprende la cantidad de mentiras que han dicho en cuanto a la prosperidad. Podemos decir que la prosperidad que hoy se habla en la iglesia es la prosperidad que el mundo concibe en cuanto al tener. Sí, porque entonces ve a la hermanita que trabaja, que es la aseadora de una empresa o de una casa, ¿no es próspera? Claro, ama a Dios, vive para agradar a Dios, se gana un sustento para su familia, de pronto no es mucho, pero lo hace con amor. Esa mujer, ahí donde Dios la ha puesto, es próspera. Así como aquel vigilante que es un creyente en Cristo Jesús, todos los días tiene que madrugar o trasnochar, pero allí Dios le acompaña, Dios lo bendice, Dios está con él. Ese vigilante, así no tenga un gran salario, así no tenga un gran carro, es un hombre próspero. La prosperidad bíblica no depende del estrato social en que yo viva. Para resumir, la prosperidad bíblica es estar en el centro de la voluntad de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema aquí en el dial 1020 AM o por internet a través de radioprimavera.com. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. Se lo repito, 310-212-4602. Así que nos encontramos el próximo viernes. Gracias por escucharnos y deseamos que pasen un día muy feliz.